Muy bien, chicos, vamos a empezar con hipertensión. En la anterior clase habíamos mencionado, nos habíamos quedado un poco en las definiciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 4 definiciones. Quiero que presten mucha atención. Las cortinas, ¿sí? Por favor, ¿le cierras? Mas habla. Olha. Falei que prestava. Gracias. Muy bien, chicos, entonces, cuando hablamos de hipertensión estamos hablando de las presiones elevadas, ¿no? Ustedes enseñaron que han visto sobre la presión, como signo vital. Los valores normales, por donde sacamos, Normales, cómo tomar la correctamente. presión. Ya, muy bien. A eso nosotros le vamos a añadir los hallazgos, ¿no? ¿Por qué la presión está alterada? En una persona que hace ejercicio, ¿cómo está su presión? Elevada. No por eso va a ser considerada hipertensa. Esto es fisiológico. Vamos a ver, va a ser fisiológico, exactamente, ¿no? Entonces aquí, chicos, tenemos 4 definiciones, 4 conceptos de hipertensión, ¿sí? Veamos la primera, la hipertensión sistólica. Vamos a ver si vaya a funcionar. En la hipertensión sistólica aislada, observen, afecta a quién? A los ancianos. Es una hipertensión, una elevación de la presión. ¿Cuánto tiene que estar la presión? Mayor a 140 la sistólica y menor a 90 la diastólica. Persona adulta mayor arriba de 65 años, con estos valores hablamos de una hipertensión sistólica aislada, ¿sí? La edad es un factor muy importante. Dos términos muy importantes que son las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas nos dicen presiones muy elevadas. Vean las históricas, ¿cuánto está? 180, más de 180. ¿Cuánto está la diastólica? Mayor a 120, ¿no? Entonces, todo paciente que ingrese, ya sea a la consulta, ya sea a los cuadros de emergencia, siempre hacemos esa comparación, y tengan estos valores, podemos decir, está en una crisis hipertensiva. Pero atención, estas crisis hipertensivas se dividen en 2 grupos, ¿sí? En las emergencias y en las urgencias. Así, vean. ¿Qué diferencia hay entre las emergencias y las urgencias? Uno, que van a afectar a los órganos diana. Los órganos diana, los órganos centrales, ¿cuáles son? Cerebro, corazón, pulmones, riñones, etc., ¿no? Entonces, cuando estos órganos están afectados y el paciente tiene esas presiones mayor a 180 sistólica, mayor a 120 la diastólica, decimos que está en una crisis hipertensiva de tipo emergencia hipertensiva, ¿sí? Ahora, si el paciente está con esos valores de 180, 120, pero el paciente no tiene afección, no tiene lesión en los órganos centrales, decimos que está en una urgencia hipertensiva, ¿sí? Entonces, las crisis hipertensivas se clasifican en 2, emergencias y las urgencias. ¿Cuál es la peor? Emergencias. ¿No? Una emergencia que pone en riesgo la vida del paciente y todo eso, ¿sí? Ahora, el tratamiento va justamente ahí. ¿Cuál necesito tratar rápidamente, mejorar todos esos parámetros? Las emergencias. Por eso que en los tratamientos, chicos, se espera que dentro de las primeras horas exista un 20-25% de mejora en la presión arterial. Doctora, ¿Sí? doctor, la urgencia sería urgente porque justamente está en camino en poco tiempo para entrar en emergencia. No, la emergencia es la que tiene que ser resuelta antes. ¿Y la urgencia no entraría en emergencia? No. Emergencia y urgencia es parte de crisis hipertensiva. Ya. La crisis hipertensiva, ¿cuántas son las presiones? Sistólicas 180 mayor y 110, 120 la diastólica, ¿sí? Solo que puedo tener 2 pacientes igualitos, 80, 120. Uno está mal, terriblemente grave, alteración de la conciencia, lesión renal, con alteración pulmonar, y el otro paciente está en mal estado general, pero no hay afección en esos órganos centrales. Entonces yo tengo 2 crisis hipertensivas, una emergencia grave y una que es urgencia que puede esperar, no está grave. ¿En quién me voy a enfocar? En el de la emergencia, ¿sí?
debo tratar su presión dentro de las primeras horas. Tiene que haber una mejora. ¿Sí? No significa que tengo que llevar a 120, 80, doctora, tiene que dar la presión, ¿verdad? No. Tengo que mejorar en las primeras horas hasta un 25% de la presión. ¿Sí? Ahora, en la urgencia no. Les puedo tener 24 horas o más para tratar. Incluso el tratamiento en las urgencias puede ser por vía oral. En la emergencia, que hay órganos centrales lesionados, ¿será que vamos a optar por la vía oral? Les he dicho, el paciente puede estar inconsciente, no le puedo dar medicamento. El tratamiento tiene que ser intravenoso, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, si ustedes están en una emergencia, ahorita llega un paciente muy mal, está con alteración en la respiración, está con disnea, le han hecho laboratorios, la creatinina está elevada, hay alteración renal, está con alteración de la conciencia, el paciente está estuporoso, no responde, ¿no? Y tenía un antecedente, vean eso, mi papá es hipertenso, o sea, no está con tratamiento, pero después no ha cumplido, es diabético también a su vez. Entonces, miren que ya hay justamente un antecedente. Siempre les he dicho, ustedes que están llevando semiología durante este semestre, la semiología va con nosotros, con fisiopatología, ¿no? Es diferente a una vez que uno de sus colegas me preguntó, doctora, vino un paciente de emergencia, no recuerdo la causa, fue un accidente de tránsito. Doctora, su presión estaba 180 sistólica, estaba 125, 130 la vez, pero estaba por un accidente de carro, fractura, si no me equivoco. Doctora, ¿es considerado una crisis hipertensiva de tipo emergencia? Pues sí, estaba mal, doctora. ¿Qué opinan ustedes? No, la presión elevada ha sido un hallazgo por el dolor, todo el sistema simpático elevado. ¿Qué pasó? Y le pregunté después, ¿cómo fue su presión después? Después, doctora, le administramos analgésicos, mejoraron, vinieron nuestro trauma, estabilizaron, después lo llevaron a cirugía. Pero antes de entrar al quirófano, ¿cómo estaba su presión? ¿Seguía elevada? No, fue bajando. Le dimos el analgésico, estaba mejor y su presión fue bajando. Entonces, la presión arterial también puede ser reactiva, chicos, o dolor. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de un paciente que ya tenía hipertensión diagnosticada, es diabético, a diferencia de un paciente de trauma que le preguntamos cuando está mejor, ¿tenías presiones elevadas? No, me acuerdo que a mí se me dio 120, 80 era ahí, incluso menos, ¿no? Y después del quirófano salió todo normal, chicos. Entonces, ¿en qué momento yo debo pensar que hay una crisis hipertensiva? Cuando el paciente tiene antecedentes. Ahora, doctora, me ha dicho que no sabe si tenía enfermedad, no quiero al médico, pero tiene factores de riesgo, fuma, tiene sobrepeso, tiene obesidad, ¿no? O tiene otros factores, o tenía antecedentes familiares de que él tenía diabetes, probablemente nosotros debemos investigar, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a encontrar justamente con esos dos cuadros. Más adelante vamos a ir hablando un poco más de esto. Después tenemos la hipertensión arterial maligna, malo, grave, y ahí vamos justamente a alteraciones de la retina, ¿sí? ¿Qué paciente es el que tiene mayor riesgo de desprendimiento de la retina, ruptura de vasos? Pacientes hipertensos y diabéticos, ¿no? Cuando llevemos el tema de diabetes en endocrino, chicos, diabetes no es solamente el azúcar elevado, insulina, no, tiene mucho más. El gran problema son los vasos sanguíneos micro y macrovasculares. Microvasculares, ya tenemos un ejemplo, la retina. Estos vasos pueden romperse, son lábiles, ruptura, desprendimiento de la retina. Esto realmente es una hipertensión arterial maligna. Entonces, cuando les hablen de hipertensión arterial maligna, ¿qué tienen que pensar? Retina, ¿sí? Y no es solamente, daño en la retina, es hipertensión, no. Tiene que estar asociado a las elevaciones de las presiones, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál ustedes pondrían esta retinopatía? ¿En una emergencia o en una urgencia? Una emergencia, doctor, es un órgano central importante. ¿Y cómo yo me podría dar cuenta que la retina está afectada? ¿Cómo? Visión borrosa. Visión borrosa y alteraciones de la visión. La paciente está casi inconsciente. Señora, puede responderme, ¿quién me está hablando? No lo veo, ¿no? O mi mamá ha empezado a ver borroso, doctor, y de ahí se ha empezado a desmayar. Listo. Y ya tenemos un antecedente, ¿no? Entonces, vean que estos cuadros pueden estar justamente relacionados. Ahora, tenemos otra clasificación
clasificación que es la hipertensión arterial resistente o refractaria. Su nombre ya lo mencionamos. Es resistente al tratamiento. Se da un tratamiento, no hay una mejora, ¿no? Entonces va a existir también eso, chicos. Y mucho depende también de si el paciente cumple o no, ¿no? No vaya a ser que tú le das los medicamentos, te tomas esto, vuelves de un tiempo, controlamos, ha mejorado muy bien, de ahí empeoró. El medicamento no sirve. Debemos investigar si me lo está tomando. No, doctor, es que me hacía mal. Me ha dado náuseas, dolor de cabeza, sus pastillas, doctor. El tratamiento ha sido refractario en este caso por abandono, ¿no? Puede haber otros factores también que necesitamos tal vez cambiar a un antihipertensivo. Ahora, observen esto, chicos. Esto no se lo tienen que memorizar. En el parcial no va a entrar así a ver qué grado. Esto es más que todo para un análisis. Ustedes en casita, tal vez para trabajos prácticos o exámenes finales que tengan que hacer ustedes investigación, ahí tal vez puede estar. Quiero que observen justamente los valores, ¿sí? Ustedes de aquí en adelante ya están en quinto semestre, se van a relacionar bastante con guías, ¿sí? Aquí tenemos una guía europea sobre la hipertensión. Diabetes vamos a hablar también sobre la guía ADAM, que nos habla sobre los valores, cómo se diagnostica, encargo, insuficiencia cardíaca. Hay diferentes guías que nos dicen, hay una actualización, hemos hecho un estudio, hemos puesto tantos pacientes, tenemos estos resultados. Chicos, las guías salen antes que los libros. El libro recién va a tomar un dato y lo va a traer, ¿no? Por eso les menciono, siempre que ustedes tengan patologías de ahora en adelante, revisen guías, artículos actuales, para que ustedes ya puedan saber manejo. Pero doctora, el libro dice esto, el libro de hace cuánto tiempo es, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Además, ¿cuánto tiempo tarda en traducirse? Porque ese es otro factor, ¿no? Entonces vean que una presión óptima es sistólica menor a 120, ¿no? Y diastólica menor a 80, ¿sí? Ahora, una normal que era considerada, ¿no? La normal, que nosotros ya la conocemos como prehipertensión, ¿sí? Tenemos la sistólica, miren, de 120 a 129, ¿sí? Y la diastólica de 80 a 84. Ahora, empezamos con los grados. Normal alta, tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Quiero que observen el grado 3. Grado 3 dice, mayor a 180 la sistólica y la diastólica mayor a 110, ¿sí? En el caso de las crisis hipertensivas, ¿cuánto era el valor de la sistólica? ¿Mayor a cuánto? Mayor a 180 y la diastólica 120. ¿no? Entonces, doctora, podría estar considerado como un grado 3, está bien. Y hay que ver, ¿sí? Esas crisis hipertensivas que les mencionaba, chicos, la diferencia es que esa presión se origina súbitamente rápido. El paciente puede estar viviendo con estas presiones en este momento, estar adaptado, tranquilo. En un momento esto se agudiza, se pone muy mal, el paciente llega a la emergencia y está ahí, mayor a 180, mayor a 120 días. En ese momento puede desarrollar una crisis hipertensiva. Será una emergencia, será una urgencia, dependerá si están afectados los órganos centrales o no. Pero el paciente puede estar viviendo con estas presiones, chicos. Recuerden que les dije, la hipertensión es una patología progresiva, crónica, y toda cronicidad, hemos dicho, se va compensando de a poco, ¿no? Y es difícil diagnosticarla. Vamos a ver algunos síntomas que en la anterior clase hemos hablado, muchos han dicho, mareo, cefaleas, alteración de la visión, que está muy relacionado con estas estructuras, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos tomado justamente, miren, los valores de la guía europea. Ahora, doctora, hay una guía americana y los valores varían un poco. ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, en Bolivia, chicos, más se le hacen caso a estos valores. Si ustedes revisan la guía americana, tiene valores que no coinciden mucho y están más relacionados justamente con su país, Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta guía europea tiene como que más sentido, ¿sí? Y nosotros también nos vamos a basar en estos valores. La etiología, tenemos la etiología primaria, que es la hipertensión esencial o idiopática. Esa es la primaria. ¿Qué significa? Que no hay una causa aparente. ¿Qué tiene hipertensión? ¿Qué será? Y ahí nosotros ponemos más que causas, factores de riesgo. Otra vez, tabaco,
sedentarismo, sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿sí? ¿Cómo? drogas. Las drogas, exactamente, ¿no? Entonces, chicos, todo eso puede ser un factor para desarrollar una hipertensión. Y dentro de las secundarias ya vienen, como dicen, consecuente alteraciones renales, endocrinas, ¿sí? Y también por fármacos, chicos, ¿no? Los fármacos también pueden incrementar las presiones. Miren aquí un ejemplo, el tratamiento con estrógeno. ¿Quiénes podemos hacer un tratamiento Mujer. con estrógeno? Mujer. Mujeres con osteoporosis, mujeres en la menopausia, ¿no? Por eso es que siempre se hace un control, no es dar maestro y de una vez, ¿no? Entonces, vean que ciertos fármacos también, y ahí como mencionaban sus colegas, las drogas, ¿será que también pueden originar? Sí. Porque ustedes saben que las personas que ya ingresan en este mundo, no es una vez, consecuente, ¿cómo están los vasos sanguíneos constantemente? Vasoconstricción, ¿recuerdan? Ese vaso contrario. Imaginen una sobredosis, una gran vasoconstricción. Hemos dicho que puede llegar hasta un infarto, ¿recuerdan? Sí. Aquellas personas que consumían cocaína, ¿sí? Entonces vean todas esas causas. Ahora, la fisiopatología, chicos, ustedes ya lo pueden explicar sin necesidad de ver esto, porque hemos hablado nosotros de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un sistema muy importante que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? En una de las preguntas que les hice aquí en aula, escrito, también en su trabajo práctico, decía, ¿cuáles son los efectos del sistema renina-angiotensina aldosterona? Efectos y resultados cuando se quiere. Aumento de la volemia, mucho líquido, mucha sangre. ¿Qué más? Aumento de la presión, muy bien. Y tenemos otro efecto, la vasoconstricción. Con todo lo que han dicho, ¿qué estamos haciendo? ¿Aumentando o disminuyendo la presión? Aumentando. ¿Sí? Entonces, y ahora, doctora, ¿qué cosas pueden aumentar esa presión, aparte de las causas que estamos mencionando? Ahí, por ejemplo, tenemos, vean, la dieta rica en sal. ¿Sí? Pero esa sal, chicos, no es como alguna vez les he escuchado, doctora, si nos damos salsita a nuestra ensalada, a la comidita, ya vamos a ser hipertensos, no es tanto así, pues. Vamos a la alimentación en general, ¿no? Alguien me decía, doctor, esas sopas instantáneas, las sopas Maruchan, ¿será que nos puede ocasionar eso? ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Por qué? Mucho sodio. Mucho sodio. Mucho sodio. Ya, ¿no? Sopas instantáneas. ¿Qué más será que tienen altas cantidades de sodio? Las papitas fritas, ya, si se come papitas fritas todo el tiempo, sí, ya. ¿Qué más? Chicos, los conservantes. Doctora, ¿cómo nos damos cuenta si estamos consumiendo sal o no en grandes cantidades en estos alimentos enlatados? Ustedes vean sus valores de sodio, son altamente elevados y además de otros aditivos que le dan ese sabor, ¿no? Que dicen delicioso, ese sabor umami que les da el glutamato, por ejemplo, ¿no? En la sopa Maruchan ahí tiene bastante de eso, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué son las sodas? Las sodas también tienen esos conservantes, ¿no? Pero no son iguales así en las mismas concentraciones de los otros. Entonces, vean ahí, nosotros tenemos una dieta rica en sal, aumenta la natremia, aumenta agua en el espacio intravascular, aumenta la osmolaridad, y ahí ¿qué acontece? Sí, sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿sí? Y este sistema renina-angiotensina aldosterona ya nos dice, angiotensina 2, aldosterona, ¿y a qué otra hormona más llama? Vasopresina. La vasopresina, ¿no? En la angiotensina 2 y en la aldosterona, ¿su efecto cuál es? General. Reabsorber sodio. Reabsorción de sodio. Angiotensina, aldosterona, NAD, símbolo químico del sodio. Reabsorbe el sodio. ¿Dónde va el sodio? Va el agua. ¿No? En cambio, la vasopresina, ¿qué hace? Solo reabsorbe agua, ¿no? Pero también está estimulado por este sistema. Entonces, ¿qué acontece? Aumenta la volemia, que es el efecto que he mencionado, aumenta el retorno venoso, más volumen intravascular, ¿y qué acontece? Mayor aumento del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Chicos, las personas hipertensas usan con palpitaciones.
siento que mi corazón está palpitando, se toma la presión arterial, está elevada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has consumido en este momento? No, una Coca-Cola, unas papas fritas. Persona hipertensa que toma estos otros alimentos, a su vez, puede generar una mayor presión. Desde que he comido eso y ya no comas entonces, a ver, vamos a ver si mejor, chicos. ¿No? Entonces, ahí va el primer tratamiento, la dieta. ¿Sí? Es muy importante antes de irnos a los fármacos. Y así tenemos eso, miren, si aumenta la bulimia, el gasto cardíaco, ¿qué acontece? Aumenta la resistencia vascular por la vasoconstricción que ustedes han mencionado. Y ahí tenemos el aumento de la presión arterial. ¿Sí? Algo importante que también hemos mencionado en otros temas como el infarto, cuando las presiones están elevadas, están pasando todo el tiempo por los vasos sanguíneos, por las paredes, ¿qué acontece? Las paredes se lesionan, las paredes se vuelven rígidas, ¿sí? Existe una fibrosis ya justamente de la pared vascular. Entonces, esta hipertensión está generando mayor fibrosis, mayor endurecimiento de las arterias. Si le sumamos estos cuadros de dieta, por ejemplo, mala alimentación, vamos a formar una aterosclerosis, hipertensión, una placa, ese trombo que hemos mencionado, ¿verdad? Que se formaba, puede crear un evento agudo y un infarto, ¿no? Entonces, vean justamente que la hipertensión vamos a cruzar con inflamación, ¿no? En el tratamiento, ¿dónde irían ustedes a aplacar por aquí una fisiopatología? Si diuréticos, ya, doctora, tiene mucha bulimia, les hacemos esa bulimia, muy bien, diuréticos, ¿qué más? Los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya no hay sistema renina-angiotensina, muy bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más sería todo? Beta bloqueante, doctora, ya hemos estabilizado al paciente, pero sigue con una taquicardia. Muy bien, ya lo hemos estabilizado, está todo bien, sí, dale beta bloqueante. Muy bien, ven que se relaciona un poco con la insuficiencia cardíaca que tenían todos estos elementos, entonces es mucho más fácil de comprenderlos, ¿no? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta es esto, chicos. La hipertensión mata silenciosamente y aquí justamente tenemos las complicaciones, ¿no? Y en los hospitales es donde se van a encontrar con estas complicaciones. Y los pacientes a veces no entienden por qué tiene esta patología. Aquí, por ejemplo, miren, cuando hay un aumento justamente en la presión arterial, miren, va a causar disfunción sistólica, diastólica, las hipertrofias del ventrículo izquierdo, ¿recuerdan? Cuando maneja mucho volumen, ¿qué hace? Tiene que trabajar. En un momento se cansa, se hipertrofia, se dilata, ¿sí? Después tenemos un efecto del daño arterial. En el daño arterial, vean ustedes, la aterosclerosis acelerada. Entonces, donde hay hipertensión, chicos, se relaciona con la aterosclerosis. Y vean los eventos tristes que va a ocasionar. Los vasos coronarios que vamos a tener, infarto. Vasos cerebrales, los ACVs, accidentes cerebrovascular o eventos vasculocerebrales o cerebrovasculares, que es lo mismo. Ictus, que es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos hablando del corazón, estamos hablando a nivel cerebral. Y muchos pacientes dicen, ¿por qué le ha dado esto que la hace ver, doctor? Si estaba bien en este tiempo. Y ustedes recuerdan al paciente con factores de riesgo. Había sido hipertenso, no diagnosticado, había tenido diabetes, no diagnosticado, malos hábitos, empieza a ser un fumador crónico, hace 20 años fuma, ¿no? Entonces, ese por qué ustedes le pueden explicar fácilmente a los familiares, ¿no? Si un paciente, o en este caso familiar, tenía justamente esos factores de riesgo, ¿sí? Y si hubieran sido diagnosticados, quizás, chicos, no llegarían a estos eventos vasculares graves, ¿sí? Aquí, si hablamos de las paredes, otra vez nos vamos a los vasos cerebrales, vasos renales. ¿A qué nivel? A nivel de los capilares glomerulares. Recuerden, esos capilares están delgaditos, finitos, ellos también se empiezan a esclerosar, se endurecen. Problemas renales, una hipertensión, chicos, mal controlada, ¿no? Y ahí también tenemos justamente a nivel arterial. ¿Recuerdan qué hipertensión era esta? Tenía afección de la retina. La hipertensión maligna, ¿sí? La hipertensión maligna es considerada como una emergencia o urgencia. Una emergencia, es un órgano central, es muy grave y pone la vida en riesgo, ¿no? Entonces, ustedes deben repasar
pasar estas complicaciones en sus pacientes chicos, reforzar esto. Señor, su presión está alta, no se descuide. ¿Por qué? Porque le puede pasar esto. Si se cuidan, no va a tener que evitar, ¿no? Pero si usted le dice, señor, tome sus tabletas, no dejan ir, los efectos adversos de los medicamentos, chicos, a veces hacen que dejes el tratamiento, si no te explican bien, ¿no? Te va a decir, sí, doctor, estoy tomando su presión alta todavía. Y ahí vamos a los síntomas. Vean, muy aparte de medir el signo que es esa presión, ¿no? ¿Qué manifestaciones presenta? Vamos a poner las más representativas. Cefalea, fatiga y mareo. No son específicas. Muchas enfermedades pueden cruzar con esto. El día a día puede ser esto. Estoy con dolor de cabeza, un trabajo muy todo el día, cansado, siento mareo, ustedes se no comí bien y van así, ¿no? Asociando y al final había sido una hipertensión, ¿sí? Entonces vean que las manifestaciones, chicos, no son claras, no hay un síntoma específico. Es como dice, por sí sola la hipertensión no causa síntomas, generalmente está asociada, ¿sí? No se olviden de eso. Son pocos los síntomas que nos pueden hacer diagnosticar una hipertensión. Ahora, en el diagnóstico, ¿sí? Ahí vamos a lo que ustedes ya saben, cómo tomar la presión y todo eso. Son dos lugares diferentes que ustedes van a pasar. Uno, la emergencia. Grave, el paciente tenía antecedentes, sus familiares nos van a contar si él era hipertenso, tiene diabetes, doctor, y le ha dado un infarto cerebral. Ya tienen datos. Ahora, ¿qué pasa si viene a la consulta? ¿No? Están en consulta externa, donde el paciente viene estable. Viene, dice, doctor, tengo una molestia, tengo dolor de cabeza, espalda, no sé tomar, me mareo mucho. Y justamente antes de traer sus fichas, su historia, ver sus signos vitales que les han tomado y están las presiones elevadas, 130, 90, va por ahí. Entonces, mi paciente llega el día de hoy, su primera consulta, no lo he visto antes, ¿sí? Y tiene las presiones elevadas. ¿Será que ya es hipertenso? Para mí puedo decir, señor, usted es hipertenso. No es considerable. ¿Cuántas consultas necesitaré? 4. Mínimo ¿Qué han 3. leído? Y aquí puede variar sus fuentes bibliográficas. ¿Qué han leído? Doctor, en realidad sería hacer el control para entrar con exámenes, ¿Ya? ahí sin poder tener el diagnóstico concreto. No solamente las tomas de presiones yo podría dar un diagnóstico. Ya, no solamente tomar las presiones, necesitamos laboratorios. Vamos a ver, ¿qué más han leído? ¿Cuántas? ¿Qué han investigado, chicos? ¿Qué les han dicho? 3, doctora. 3. 4. ¿Qué intervalos? Hoy viene mi paciente, el estoy muy mal, le tengo la presión elevada. Estoy viendo factores de riesgo. Señor, y ahí viene toda la preguntadera que ustedes están llevando en semiología. ¿Cómo es su casita? ¿Cómo está construida? ¿Tiene animalitos? Tiene todo eso, ¿no? Y lo importante para nosotros, señor, ¿está fumando? Sí, ¿desde hace cuánto tiempo? 20 años. Ya, yo ya tengo un factor de riesgo. ¿Cuántas ¿no? cajetillas? Exactamente. Y ahí especificamos, señor, ¿cuántas cajetillas por día? Por semana, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Esos datos son importantes. Su alimentación, ¿qué trabaja, señor? ¿Para qué le voy a preguntar? Trabajo en oficina, de mi oficina voy al frente, almuerzo, hago una sopa instantánea, ¿qué cosas come? Yo ya tengo un dato más o menos por ahí. Obviamente no voy a anotar así por así. Voy a hacer esa pregunta así en general, ¿no? Yo ya veo que mi paciente tiene factores de riesgo. Atención, tiene la presión elevada, ¿no? Y en la siguiente voy a pedir un control, ¿no? Ahora, lo dejo ir sin tabletas, ¿qué hacemos? Esta es la gran cuestión de muchos pacientes, chicos. Y en este caso, entonces, entramos con tratamiento diagnóstico. Pero doutora, não se manda aí e sem tomar nada para que haga el control y ver si está al decorrer de la Al día siguiente que venga a estar el beso mañana. mañana tarde. Sí, Muy bien. incrementa la Presten atención, ¿sí? Aquí ustedes van a tener variación según las bibliografías que lean, según sus otras materias. También por eso les pregunté, ¿cuánto van a investigar? Nosotros aquí tenemos 3 veces, ¿sí? En la consulta separado por 1 o 2 minutos debemos hacer. Doctor, en la semana tiene que venir 2 veces. Mi paciente vive de aquí, en Nata, va a venir esta. Dependerá mucho de qué malestares tiene, chicos. Pues en la casa tiene
tenemos que averiguar, señor, ¿qué más? ¿Qué otras molestias tiene, doctor? Solo es dolor de cabeza. ¿Qué le daré analgésico? ¿Será ideal? Mm. Y tal vez si alguien en su casa puede tomar la presión. Si alguien en casa puede tomarle la presión. Muy bien, vamos Que a hablar anote sobre en eso. papelito. Exactamente. Ahí vamos a ver unos sistemas que es el mapa, el ambulatorial, ¿no? Que muchas veces no podemos controlar. Chicos, entre los pacientes, de 2 a 3 veces debo tomar la presión. ¿Sí? De 2 a 3 veces. Mejor si es durante la semana. ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones yo debo dar a mi paciente para la siguiente consulta? Señor, antes de venir, ¿qué ha comido? Algo sí, me tomo un café. Ha venido por la mañana un café, ya le va a aumentar la presión. He tomado un refresquito, doctor, aquí esperándole aquí, ¿no? Estaba fumando, ¿sí? Doctor, mi compañero tiene una pregunta interesante. Dile, Víctor. Es interesante. Hay un aparato, no sé si... El Holter. Ahorita vamos a eso, ahorita ya estamos llegando a esa partecita, ¿sí? Ahora, atención chicos, estamos en este paciente que no está grave, está con dolor de cabeza, está con esos mareos, fatiga, quiere una respuesta, quiere ayuda, no quiere que le diga, ya vuelva a la siguiente y ahí vamos a ver, ¿no? Quiere que le digan a usted, señor, que está con mi mejor su dieta. Antes de venir a la consulta, no tome líquidos, por lo menos 1 o 2 horas antes, no tome café, no tome ninguna gaseosa. Llegue antes porque el paciente llega atrasado, está muriendo, entra a su consultorio, la doctora, ¿cómo está? Le tomaron ahí las presiones elevadas. Y otra situación, chicos, el síndrome de la bata blanca, me voy a escuchar, Sí. ¿no? Y chicos, es muy cierto. Ustedes van a tener esa idea de sus rotaciones que están haciendo. ¿Qué pasa a algunos pacientes, chicos, que no están relacionados con los médicos, los han obligado a venir? Los ven a los médicos y otra cosa, los 7 internos que está ahí al lado del doctor. Y lo están mirando así, señor, ¿qué le voy a tomar? Y le están tocando, ni siquiera le han dicho, señor, lo vamos a funcionar. Le van a agarrar su brazo, lo están tomando, señor, abra la boca y el paciente se va con su presión. ¿No? Doctor, está hipertenso el paciente, el señor ya está escuchando, se está poniendo más hipertenso todavía en ese momento. ¿No? Entonces, todo eso nosotros debemos tomar en cuenta. ¿No? Hablar con el paciente, ver y tomar esa siguiente presión. Si es la siguiente y tiene factores de riesgo, no es lo mismo que uno de ustedes vaya a la consulta, jóvenes, saludables, sin factores de riesgo. Van a la consulta, doctor, le tomamos la presión elevada. Ya, mis clientes hipertenso, no es hipertenso. ¿Qué estabas comiendo? Mejora esto. Vuelves y la siguiente vez viene normal. ¿Qué ha pasado? ¿Usted mejor? Sí, desde que estoy comiendo lo que usted me ha mencionado, que evite todo eso. Muy bien, hacemos otro control. Eso está bien. ¿Qué era el problema? La alimentación. No, doctor, sí, igual he comido lo que usted me ha mencionado, la presión se eleva. Ya podemos empezar con un tratamiento no farmacológico. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Antes de todo lo de... Muy bien, chicos, estábamos aquí, ¿no? Queremos tomar la presión, hemos dicho que mejore sus hábitos, ha mejorado, no ha mejorado, sigo en el tratamiento no farmacológico, ahorita vamos a esta parte. ¿Qué pasa si mi paciente realmente tiene mucha variación? En casa le toman la presión, doctor, aquí cuando viene al hospital, su presión está normal, pero en la casa, doctor, está elevada. Si usted no sabe, le tomamos presión, tenemos ahí un tensiómetro digital y le tomamos elevados, ¿sí? Ahora, tensión, ¿sí? O todo lo contrario, aquí viene, se eleva su presión y en casa, doctor, está normal, dice que ha estado medicamentos y todo eso, ¿no? Porque hemos aprendido que las presiones normales están entre 120 y 80, en casa tiene 110, 75. Pero aquí cuando viene con usted, se sube su presión, ¿no? Está 140. Entonces se está poniendo nervioso el paciente. ¿Qué hacemos en estos casos? Como su colega decía, doctora, ¿podríamos tomar una presión ambulatoria? Sí. Uno, lo hacemos con un aparato, que son estos aparatos llamados Holter, ¿sí? Si nosotros tenemos mucha duda en cuanto a las presiones del paciente, o hay este tipo de variación que sus familiares, chicos, ustedes saben que los familiares ahora investigan bastante, ¿no? En Google, doctora, dice que puede ser esto, chicos, van a venir con eso ustedes, ¿es verdad? Entonces ya, vamos a poner una solución, le pondremos un aparatito donde le va a medir las presiones.
saco una media y si la presión está entre 138 sistólica y 80 la diastólica, podemos decir que tiene una hipertensión. Y vamos a empezar ahorita a hablar sobre los tratamientos. ¿Sí? Yo puedo decir sí, su paciente, su familiar es hipertenso, tiene la presión. Una vez que ustedes, chicos, diagnostican la hipertensión, ¿qué significa? Que va a tomar fármacos para curar la hipertensión. Eso es hipertensión, ¿no? ¿Será que se puede curar, doctora, de fármacos y ya va a dejar los fármacos, la presión va a volver? Dependerá mucho de los cambios que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Ahora, este mapa, que es el monitoreo ambulatorio utilizando este holter, no sirve solamente para eso. Miren, le voy a dar los antihipertensivos. Controlen de que su familiar esté tomando el horario. ¿Sí? Las presiones están bajando, sí, este fármaco es ideal. Algunos pacientes, chicos, tienen resistencia a algunos fármacos. Ahí viene la hipertensión refractaria, ¿recuerdan? En este caso es por resistencia a fármacos, sin la necesidad de no haber consumido antes o haber abandonado el tratamiento. Hay algunos factores que en un paciente no se explica muy bien por qué puede variar. ¿Sí? ¿Qué más? En este caso también de la hipertensión refractaria, con esto también nos ayuda a valorar bastante eso. Ha tenido resistencia a un fármaco, nuevo fármaco, le pondremos un controlcito con un holter. Está muy bien el fármaco y ahí vamos continuando con él. Otro, lo que decían ustedes, si no va a utilizar un holter, pero podemos medirle en casita, vean aquí, lo ideal es tomar todos los días de la semana, quitando el primer día, ¿sí? Se saca una media y se va tomando esto. Ahora, ustedes han aprendido cuál es mejor, cuál el tensiómetro es el mejor, es el mecánico que ustedes insuflan o aquel que es el digital. El fidedigno va a ser este mecánico, ustedes insuflan también y todo. Ahora, ¿qué es más fácil de tomar para los familiares? El digital. ¿Sí? Probablemente el digital sea el adecuado para los pacientes y que no tengan ninguna experiencia, chicos. ¿Por qué? Porque al realizar la insuflación y todo eso puede haber una variación, no tenemos certeza. Entonces ustedes en la parte de consulta externa deben explicarles cómo tomar la presión. ¿Qué tipo de tensiómetro tiene usted en casa? No el manual que Averlox enseña. O ya tengo este digital, que muchos pacientes chicos en la actualidad ya tienen. Con esto de la pandemia, todo el mundo tiene un oxímetro en casa, una mayoría, ¿sí? Una mayoría también tiene justamente estos tensiómetros digitales. Es mucho más fácil de tomar y ellos ya se van controlando, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas formas de diagnosticar. Y aquí, quiero que este cuadro lo analicen ustedes después. Vean la palabra muy importante que son los factores de riesgo. Un paciente que venga con presión elevada así solito no me sirve. No me sirve. Yo tengo que saber cuando alguien me dice, ¿tiene factores de riesgo tu paciente? ¿Qué es eso? Factores de riesgo. Enfermedades asociadas, algo que pueda haber estimulado a que esta presión se eleve, ¿no? Miren, aquí tenemos fases de la hipertensión. Fase 1, sin complicaciones. No hay enfermedades asociadas. Fase 2, enfermedad asintomática. Aquí es donde ya hay lesión de órganos. Miren, hay daño orgánico, enfermedad renal crónica, grado 3, eso no ha empezado hace menos de 7 años, ¿no? Diabetes mellitus, pero sin daño orgánico. Tienen una diabetes diagnosticada, el tratamiento está controlado. Ahora, en la fase 3 es cuando la enfermedad ya está establecida, tiene factores de riesgos graves, y ahí agregamos un poquito a esta enfermedad renal crónica, ya es un grado más, grado 4. Y la diabetes, chicos, ya tiene daño orgánico, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos de una diabetes sin daño orgánico, pero si ustedes ven, ya hay un daño de los riñones, que es un órgano muy importante. Y aquí ya estamos hablando de una diabetes con daño orgánico. ¿De qué estaríamos hablando? Tal vez de lesiones a nivel cerebral, cardíacos, la retinopatía, que puede ser que haya sido solucionada cada tiempo, ¿no? Y aquí miren las presiones. No es lo mismo que aquí. Aquí ustedes pueden estar, miren. Una persona de ustedes tiene sus sistólicas 130, 139. Jóvenes, diastólica 85, 89. ¿Tienes algún factor de riesgo? Voy a ver a mi paciente. No, es joven, atlético,
¿sí? Pero consume tal vez su alimentación, tienes algunas enfermedades, diabetes, hipertensión, no, fumas, no. Entonces, mi paciente entra en un riesgo bajo. Pero si ese mismo paciente, vamos a otra persona con el mismo valor, pero que ya tiene lesión, ¿no? En daño renal, tiene diabetes, miren, ya no es un riesgo bajo, es un riesgo moderado alto. ¿Sí? Aquí es un riesgo muy alto. O sea, si yo comparo a dos personas con las mismas presiones, no las puedo catalogar. ¿Por qué las está catalogando en diferentes fases? Es que no tiene riesgo, simple tiene lesión, tiene diabetes, tiene enfermedad renal. De eso varía justamente los factores de riesgo. Y miren aquí las presiones ahora. Presiones mayor a 180, 110, digamos que estamos en una crisis hipertensiva, ¿no? ¿Y para quién es alto el riesgo? Para todos, miren, ¿sí? El riesgo es alto para todos. Obviamente que para estos pues es mucho más, pero para todos. No significa que una persona como ustedes va a andar con sus presiones arriba de 180, 120, tranquilos, ¿verdad? Seguramente ya hay lesiones. Entonces deben tomar en cuenta todo eso, factores de riesgo. Siempre investiguen eso en sus pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Y aquí va la realidad versus lo que quieren los pacientes. ¿Qué quieren los pacientes? Le han dicho que su presión está alta. ¿Qué es lo primero que quieren? Medicamentos, quieren tabletas. Doctor, ¿qué tabletas me voy a tomar? Eso está esperando. ¿Sí? Va a salir un poco triste, dependerá qué paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con una presión normal alta, ¿cuántas está sus presiones? 130, 139, 89, 90, ¿no? ¿Qué es lo que primero voy a ofrecerle como un tratamiento? Cambios en el estilo de vida. Le voy a dar un tratamiento no farmacológico, ¿sí? No farmacológico. Algunos de ustedes, de sus colegas anteriores, decían lo mismo, yo tomo la presión alta, siempre me tomo la presión alta, ¿no? Y hemos puesto un ejemplo en clase. Y les dije, chicos, pregunten, ¿qué quieren saber de su colega? ¿Fumas? No. Bueno, fines de semana, así, eventual, no fumaba objetos. Le hemos dicho, nos vas a decir la verdad para que podamos catalogar y ver qué tratamiento podríamos dar. Segundo, diabetes, no. Hipertensión, no. ¿Y familia? No. No quería ser. No había. ¿Sí? Ahora, ¿qué amerita el paciente? ¿Qué le decimos? Cambia tu estilo de vida. La parte de la alimentación. ¿Qué consumes? Si no me equivoco, nos mencionó que también iba al gimnasio y tomaba. No sé si era creatina, era otro fármaco. Y era un nombre más comercial. Le pregunto, ¿para qué sirve eso? Para estimular más energía, para que caliente y queme más. No recuerdo el nombre. No era proteína. ¿Sí? Sí. Y de ahí le dijeron, ¿y cada cuánto tomas? No, sí, cada cuánto vas al gimnasio. Casi todos los días. Incluso nos dijo, a veces me gusta ir hasta domingo, pero a veces no hágale. Listo, ya. ¿Qué hemos dicho? Ya. ¿Y tu alimentación, comida, muy saludable? Como proteínas, carbohidratos antes del gimnasio. Es lo que recuerdo, ¿ya? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Le damos medicamentos a su colega? No. ¿Qué le dijimos? ¿Qué le han dicho sus colegas? Ejercicio, dieta. Uno, el ejercicio. Trae más agua. Intenta que el ejercicio no sea diario. Intenta que sea intervalo. ¿Sí? Ya. Pero Después le dijimos, no tiene ¿por qué que... no dejas de consumir esos suplementos? No, es que tengo que consumir para tener buenos resultados, pero intenta estas semanas. Muy bien. La siguiente clase no llegamos a ese tema, pasamos a otro. Chicos, ¿cómo que está su presión? Ha empezado a disminuir. Creo que disminuyó 10 milímetros, hemos calculado. 10 milímetros de mercurio. Si no me equivoco, estaba 135. 135. 10 milímetros, chicos. Ha llegado a 125. Sí, era algo así. ¿No? Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? ¿Cuál ha sido su tratamiento? No farmacológico. ¿Sí? Y de ahí le hemos preguntado, ¿has cumplido con todo esto? Casi. La alimentación, el ejercicio. Chicos, los ejercicios, si
ustedes investiguen más, no es recomendado hacer todos los días, ¿no? Los ejercicios son recomendados hacer en intervalos y que no duren más de 60 minutos. Es lo ideal, ¿sí? Ahora, de que, doctora, si hago más ejercicios, más horas, ¿puedo tener más resultados, quemar grasa, aumentar músculo? Claro que sí hay esos resultados, pero hay que diferenciar de las recomendaciones, ¿no? Entonces, suponer que estaba esperando que le demos tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, de nada iba a servir, chicos, le vamos a dar fármacos, va a bajar su presión un momento, va a hacer ejercicio y va a seguir con eso y va a decir, doctora, su tratamiento no funciona, porque él está utilizando justamente esos elementos que son factores para elevar la presión, ¿no? Entonces, ahí hemos visto que su presión elevada no era una hipertensión como tal, era una presión reactiva de ejercicio y de todo eso. Doctora, ¿y qué hacen los pacientes que sí o sí quieren fármacos? Si es una privada, chicos, ay, miren que ustedes vamos a hacer estudio. Y vean, atención, ¿he hecho algún estudio? Ahora, chicos, ahora eso va de la parte de ustedes, como aprenden el protocolo de la enfermedades. Tomando las cosas que toman y también tomar los medicamentos para los colaterales de este que está tomando. ¿No puede hacer eso? Su colega pregunta, doctora, ¿y si le hubiera dado antihipertensivos, qué hubiera pasado? ¿Hubiera buenos resultados? No. ¿Por qué? La presión que tenía, es esa presión que nosotros decimos, corre 6 grados, subí 6 pisos, se eleva la presión por ejercicio. Si pasa eso, va disminuyendo. Pero como él era una persona que hace ejercicio frecuente, sus presiones estaban ahí frecuentes, ¿sí? Ahora, si yo le doy el tratamiento farmacológico de bajar la presión o inhibir el sistema con IECAS, etc., ¿qué va a acontecer? Cuando tome el fármaco, ¿sí? En las primeras horas va a hacer su efecto, va a bajar la presión, es verdad, ¿sí? Pero no lo va a normalizar, porque va a volver a hacer ejercicio y va a empezar a elevarse. Va a tomar otra vez medicamentos, va a bajar. ¿Qué sentido tendría eso? ¿No? No tendría ningún sentido, ¿no? Solamente sería como dicen ustedes, doctora, si quiere si es medicamento, darle el gusto, ya, tomate. Y tal vez si era la hipertensión por ejercicio y le da un fármaco, tal vez baje mucho. Ahora, ¿qué pasa con los fármacos antihipertensivos? No, su medicamento, el doctor no me está bajando la presión. Yo aprendí que tiene que estar 128. Yo voy a tomar otra tableta. Baja la presión excesivamente. Ahí sí. ¿Y a qué va a llegar? A una impotencia. ¿Cómo va a ser paciente? Ay, cansado. ¿No? Pero eso sería un paciente muy, ¿cómo se dice? Rebelde. Muy problemático. ¿Sí? Hay pacientes. Puede acontecer. Pero no llegan tan lejos. Entonces, chicos, vean. ¿Sí? En este justamente hemos visto intervención en el estilo de vida. En esto, si está más elevado, tengo sí o sí que decir al paciente si cumple o no, es parte de él. ¿Sí? Intervención justamente en el estilo de vida en todos los pacientes. Todos. Doctores, si es un paciente con insuficiencia cardíaca que está prohibido que haga ejercicios de extremidades, hará otro tipo de ejercicios. No necesariamente va a ser aeróbico. ¿Sí? Entonces, sí o sí. Y es solamente ejercicio, doctora, no. Estilo de vida se refiere a la alimentación también, los hábitos. Si ustedes investigan, chicos, el alcohol u otras sustancias también elevan la presión. A mi paciente, chicos, es imposible decir, por favor, ya no tome más. Ya, entonces yo no voy a tomar más. Eso no existe. Lo que puedo decir es disminuya lo que toma. ¿Cada cuánto toma? Cada viernes, sábado y domingo. Listo. ¿Cuánto se toma? Me tomo como 3 litros de esta cerveza, de este tabaco. Disminuya. Y chicos, baja la presión bien poquito, pero baja. Y si mi paciente puede hacer este sacrificio para él, seguramente vamos a poder lograr bajar más la presión con los fármacos, ¿sí? O sea, el estilo de vida es bastante. Y aquí vamos a asociar los fármacos. Miren, aquí tenemos al prehipertenso que hemos dicho, fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Ahí hemos visto los riesgos, ¿no? Bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, cada uno de ellos. Ahora, ¿qué fármacos yo puedo darle a los pacientes hipertensos? ¿No? Yo puedo darle diuréticos, puedo darle los bloqueadores de receptores de angiotensina, los BRAF, ¿no?
los bloqueadores de los canales de calcio, puedo darle los IECA, que ustedes mismos han mencionado, puedo darle otros antihipertensivos que están documentados y también puedo darle los bloqueadores. ¿Sí? Aquí ustedes tienen una señal donde les dice, los que están en azul así en líneas es una combinación preferencial. Los que están en rosaditos no son recomendados y estos de los puntitos son posibles combinaciones. Si vamos con esto, aquí cuál sería ideal hacer combinados. IECA con bloqueadores de canal de calcio contra los receptores, estos de los receptores con los diuréticos, estos IECA con los diuréticos. Ahora, jamás, y vean que están bien lejos, los IECA con los BRA. Vean, ¿hay alguna asociación? A ver, veamos aquí. Está en rosado nos dice que no está recomendado. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Les doy los dos. Porque vai bloquear com os receptores e também não vai ter como lá esse não tem como aumentar essa pressão desse paciente de maneira alguma. Esto prácticamente, hay una palabra que se utiliza, es que puede contrarrestar al efecto de los bloqueadores de los receptores. Ambos interactúan y puede haber justamente que no lleguen a nada, ¿sí? Vienen justamente eso. Por eso ahorita vamos a ver un poquito de las combinaciones. Estos no están muy cómodos. Chicos, esto se pregunta mucho en nuestras evaluaciones de residencia, ¿no? Como trabajos, alguien diría, pero a ver, combinaremos. Ya han hecho ese estudio y ese es el resultado de estos estudios, ¿no? Entonces, antiguamente, ¿qué hacían? Los ponían juntos años, décadas atrás. Entonces, han visto, no, eso es malísimo, más bien haremos las otras combinaciones, ¿no? Una de las combinaciones que es recomendada son los IECA con los diuréticos, ¿sí? Veamos un poquito más acá. Entonces, en el tratamiento, chicos, ¿qué tenemos? Empezamos por lo bajo. Doctora, en este estudiante que usted dijo de sus presiones elevadas, realmente quiere mejorar, ha dejado toda su dieta, alta en proteínas, ese ejercicio extenuante, lo ha dejado en intervalos, sigue con las presiones elevadas. Parece que esté elevando, vamos a cambiar un poco la situación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Esperamos 3 meses. 3 meses y no hay cambios. Empezamos por tratamiento farmacológico. Son 3 meses, chicos, ¿no? Ahora, si el paciente va desarrollando factores de riesgo, este tiempo también podrá encontrarse a menos 2 meses. ¿Sí? Esto es muy relativo, que lo van a escuchar en la consulta ustedes. Entonces, 3 meses no funcionó justamente esta intervención en los hábitos. ¿Qué hacemos? Empezaremos con fármacos. Empezamos con un fármaco, monoterapia. En la monoterapia te dice, utiliza cualquiera de estos. Puedes utilizar las tiazidas, los bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueador, los IECA, los BRA o estos bloqueadores. O cada uno. Escoge uno de ellos. ¿Sí? Ahí tenemos justamente a los representantes fármacos, 2 fármacos ahora. ¿Cuándo utilizas 2 fármacos? Cuando utilizaste tu monoterapia, funcionó bien, ya pasó un buen tiempo, las presiones están volviendo a aumentar. Aumentaremos un poco más de dosis monoterapia, ya mejora, otra vez llegamos a la dosis máxima, no podemos hacer más. ¿Qué hacemos? Utilizamos 2 fármacos. Y en estos 2 fármacos, miren, atención, vas a usar un IECA o un BRA, a eso se refiere, bloqueador de los receptores de angiotensina. Uno de ellos, ¿con quién? Con los bloqueadores de canales de calcio o con los diuréticos, ¿sí? Escoges. Si ustedes tuvieran que escoger, nunca van a seleccionar un IECA con un BRA juntos. Esa sería la peor elección, la que es contraindicada, como hemos visto hace rato. Recuerda, ¿sí? No funcionan 2 fármacos, no se alcanza la meta, empezó otra vez a aumentar, misma situación, empezamos por 3 fármacos. Otra vez, escoge un IECA, un BRA, con un bloqueador del canal de calcio y así, ¿sí? No funcionó, vamos al 4.º fármaco. ¿En quién creen que utilizaríamos un 4.º fármaco? ¿Un paciente con qué patologías creen ustedes? Cuando ya afecta el riñón.
cuando están asociadas a otras enfermedades. Puede ser una insuficiencia cardíaca, más vamos a tratar a la insuficiencia, ¿qué más? Renal. Patologías renales, ¿qué más? Diabetes, chicos, ¿sí? En la vida real, todo paciente que va a venir va a tener factores de riesgo. Para que nosotros lleguemos a utilizar 4 fármacos, realmente el paciente debe estar con múltiples patologías, ya debe haber complicaciones de esas patologías, ¿no? Seguramente es un paciente ya crónico. Entonces, miren ahí otra vez, usamos YECA, UMBRA, otro bloqueador de renal de calcio, una tiazida, y ya tenemos a la espironolactona, y estamos agregando eso en el 4. Y en el 5, ¿qué hacemos? Ahí, chicos, ya es prácticamente analizar bastante. ¿Sí? Estos ya son los que manejan de alta especialidad. Hay que ver por qué no están funcionando estos fármacos, el paciente está muy descompensado, puede llegarse a eso, ¿no? Pero empecemos siempre por esto, por la monoterapia, ¿sí? Y ahora la pregunta, entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente a la consulta? Vamos a poner este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Qué conducta tendrían ante este paciente? Solo les he dicho eso, viene un paciente con una presión elevada. ¿Cuál es el siguiente paso en ustedes? Si es primera vez del paciente Ya, y muy bien, si es primera vez del paciente, ¿qué más pondrían? Tomar la presión del otro brazo, muy bien, ¿qué Sí. más? ahí empieza la anamnesis, las preguntas, como es su Muy bien, alimentación, su estilo de vida. hacer una anamnesis completa. Y según ese escenario, ustedes van a ir por él. Hay factores de riesgo, hay enfermedades asociadas, ¿no? Es el paciente sin factores de riesgo. ¿Cuál es mi conducta? El primer tratamiento para un paciente sin factores de riesgo grave, ¿cuál sería la primera conducta? Manejo. Mejorar el estilo de vida. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? 3 meses, 3 meses. pero ¿sí? depende del paciente. Pero depende del paciente. Si el paciente empieza a desarrollar los otros factores de riesgo, puede acontecer. Disminuye. Podemos disminuir. No es que es una regla, chicos, sí o sí 3 meses, ¿no? Siempre pareció, chicos, una parte del manejo, ¿no? Y después vamos a los fármacos. Empezamos con monoterapia, 2 fármacos, 3 fármacos, 4 fármacos, Bien. pacientes muy complicados, ¿no? Y vámonos en los otros 2 términos que les dije, las crisis. Es importante que ustedes sepan, de verdad. Tenemos la emergencia y la urgencia. ¿Cuál de estas debo resolver, bajar la presión arterial en un 20-25%? En emergencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay afección en órganos centrales, ¿no? Y la administración del fármaco, ¿cómo es? En la emergencia. Intravenosa. Doctora, ¿no podemos esperar a Sí, tiene que Y ser. en el caso de la urgencia, ¿tenemos prisa, chicos, en bajar la presión? No. No tenemos prisa, ¿no? Puede ser de 24 a 48 horas y el tratamiento generalmente es oral. Generalmente, no siempre, hay variaciones, dependerá mucho cómo viene el paciente. ¿Listo, chicos? Con eso hemos terminado hipertensión y nos vamos con shock. ¿Qué saben del shock? El shock es un tema bien bonito, cortito. ¿Cuántos tipos de shock conocen ustedes? Anafilático. Muy bien. Chicos, 5 minutos de receso y volvemos, ¿sí? Voy a ir a... Muy bien, tonecito. Tenemos otro tema que es muy importante, es el último tema de cardiovascular, chicos. Después entramos a asma. Antes de esto, quería consultarles. Ustedes ya han acabado parciales. Una clase no pude asistir, tuve un contratiempo una semana antes, si no me equivoco. Entonces, la reposición en un horario, chicos, si ustedes no pueden venir por alguna situación, trabajo, horarios, etcétera, de algún choque, no hay ningún problema, ¿sí? Para estas presentaciones yo igualmente voy a reforzar después bastante. Entonces, pero no vamos a perder esa clase, eso me lo quiero.
El día lunes ustedes tienen una clase en la tarde que empieza desde las 5, si no me equivoco. Ya tenemos una reposición a las 3:40. ¿Sí? Sí. ¿Ya les dijeron? Sí. Ya. Día miércoles. Miércoles tenemos 3:40 clases. Desde las 3 y Desde 40. las 3:40. Nuestra clase es como 2 horas y 15 minutos, ¿no? Sí. Martes, en las mañanas sé que ustedes tienen Hospital. toda la mañana. Sería como clase a las 5:10, el lunes. Tenemos como CEPA, que va Mas a amanhã. gente está com saúde pública, reposição. Agora você vai. Tiene que ser, vamos a ver, próxima semana, sí. Sí o sí, próxima semana. E doutora, não pode ser virtual? No me han dado esa opción. Ah, porque senão, o próximo lunes, 3:40. A ver, voy a ver el calendario. Si no acaba el mes, Já acabou o mês aí, próximo. ya acabó el mes. Sí, la siguiente es 25. Miércoles, chicos, ¿tienen alguna clase? ¿A qué hora me dijeron que tienen? 3:40. 3:40, 6:30. Sí, todos los días. 15:40, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 horas y 15 minutos, Ajá. ¿no? Entonces, les voy a confirmar, voy a pedir que me asignen y ahí yo me voy a comunicar con su colega Castillo, creo que ¿no? Sí. Y ahí su colega les va a comunicar. ¿Listo? Yo de todas formas, chicos, voy a poner la plataforma. Es un tema muy bonito, vamos a salir aquí de varias dudas también, de qué tipos hay, qué diferencias hay, que a veces hay un poco de duda entre algunas. Entonces, cuando hablamos de shock, en su libro por si acaso está como choque, ¿sí? En inglés shock, aquí también se habla bastante como shock, choque es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el shock? ¿Qué pasa con la irrigación? ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? Hay una disminución en la perfusión. Cuando digo disminución en la perfusión, ¿qué causas podría tener? Quiero que la sangre llegue a mi mano. Para que no llegue una obstrucción. ¿Dónde? En un vaso. Con una aterosclerosis. Muy bien. Una trombosis tapó totalmente. Ya no es en el corazón, ahora es en mi mano. Muy bien. Otro, trauma, un accidente, que me aplasta una piedra, no llega. Ese es obstructivo, ¿sí? Otro, una hemorragia, trauma. Se está saliendo la sangre y está llegando a este tejido periférico, ¿sí? ¿Qué otra situación? Infección. ¿Alguna infección? Y esa infección, atención, presten atención porque eso vamos a hablar el día de hoy. Nos va a ocasionar una vasodilatación. Esta sangrecita que maneja estos vasos, ahora este vaso es ensanchado y esa sangre que ocupaba ese vaso parece poquito en relación al vaso dilatado. Estamos hablando de shock séptico. Es un tipo de shock distributivo que vamos a comentar adelante. ¿Listo? Entonces, esa perfusión puede tener muchas causas, chicos. No es simplemente hemorrágica. Muchos conocemos más sobre eso. Un shock, doctora, pérdida de sangre. No es solamente eso, vamos a ver aquí algunas diferencias, ¿sí? Ahora, aquí nos muestran los 4 tipos, dice, tipos, ¿sí? Y algunos de sus doctores o literaturas no van a decir tipos, van a decir causas. Va a existir esa contradicción, chicos. Un doctor va a defender, no, ya no se dice tipos, son causas. Y otros, por nuestra literatura que nosotros estamos manejando, lo vamos a poner como tipos. No hay una verdad absoluta, chicos, hay diferentes perspectivas, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta. En muchas materias, en otros semestres también van a tener ese tipo de presentaciones, ¿listo? Aquí tenemos al shock hipovolémico. Su nombre dice hipovolemia, poca sangre. ¿Qué situaciones pueden hacer que nosotros tengamos poca sangre, poca volemia? El ejemplo más claro, muy bien, la hemorragia, trauma, ¿sí? Otro, las cirugías. Hay algunas cirugías que son muy riesgosas, donde ya se ha preparado justamente la cirugía. Se sabe que se va a perder grandes cantidades de sangre, pero a veces no se puede prever esa situación y que acontece un shock hipovolémico en unas cirugías. Quemaduras. Las quemaduras justamente están llevando a la piel, se pierden grandes cantidades de agua. Ojo, ni siquiera es sangre, chicos, es agua de nuestras células.
Y otro que muchos decían, doctora, ¿será que la diarrea nos puede dar un shock violento? Náuseas y vómitos, sí. El mejor ejemplo, chicos, es la edad pediátrica. Lastimosamente, los niños que tienen diarrea rápidamente se descompensan y chicos rápidamente pueden fallecer. Porque ellos no tienen ese estímulo de sed, un vasito de agua se toma o se pone y repone, ¿no? Un adulto está con diarrea, está vomitando, están mal, chicos, ustedes qué hacen, me tomaré agüita, sales de rehidratación, ustedes ya solitos se van tratando, ¿sí? Un niño no. Un niño tiene una hemorragia, tiene diarreas, tiene vómitos, fatal, puede llegar a la muerte. Entonces, las diarreas, los vómitos crónicos, ¿sí? También pueden ser considerados como un shock pulmonar. Estamos perdiendo agua. Ahora, tenemos el shock, vamos primero a estos y después vamos a terminar con el distributivo. Vamos con el cardiogénico, shock cardiogénico. ¿Qué acontece? Esto lo hemos llevado de cierta forma. ¿Recuerdan la insuficiencia cardíaca? Que tiene mecanismos autónomos, renina, angiotensina, pero en un momento ya no funciona más. Ya llegó al límite, ¿qué va a acontecer? El corazón como bomba no funciona. Todos los sistemas han funcionado y terminó su función. El paciente va a claudicar. ¿Qué pasa con el corazón como bomba? Ya no funciona. Ese es el shock cardiogénico. Puede ser que su paciente con insuficiencia cardíaca se complicó y el corazón no va a ver con nada, va a funcionar. Ahí tenemos entonces al shock cardiogénico. ¿Qué eventos hemos visto que nos llevan a eso? Los infartos, insuficiencia cardíaca, las arritmias también, chicos, las valvulopatías, defectos en el tabique ventricular y algunas cirugías. Ahora, tenemos el shock obstructivo. Lo hemos visto también. ¿Cuándo, doctor? Cuando al corazón lo aprietan y no le dejan llenarse, no le llegan inyectar. ¿Dónde? Pericarditis. Sí, pero más que pericarditis, un taponamiento. La pericarditis era una inflamación que avanzaba vía derrame. Ya, el derrame podía estar tranquilo, no podía afectar. Pero si el derrame era masivo, sí. Y si llegábamos a un taponamiento, era con certeza, chicos, un evento que evitaba que el corazón se llene y pueda ir. Entonces era un tipo de obstrucción, shock obstructivo, el taponamiento cardíaco. Otro evento también considerado puede ser el neumotórax, que actúa de igual forma. La embolia pulmonar, que vamos a ver también. Algunos tumores. El corazón es uno de los órganos que presenta menos tumores a diferencia de los otros órganos. Y tienes un tumor que ser mixoma auricular. ¿Sí? Ahora, en todas estas tres que yo les he mencionado, ¿cuál va a ser el efecto de nuestro cuerpo en respuesta? Estamos perdiendo sangre, chicos. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con los vasos? Se vasocontrar, se vasodilar. Vasocontraer. ¿Sí? En todos estos tres tipos, los vasos sanguíneos entran en una vasoconstricción. ¿A eso cómo le llamamos? ¿Aumento o disminución de la resistencia vascular? Aumento o disminución. Si yo digo un aumento, ¿qué acontece? ¿Hay mayor vasoconstricción o mayor dilatación? Vasoconstricción. Porque hay una resistencia. ¿Sí? Ahora, el único tipo de shock que es distributivo, ¿qué pasa con la resistencia vascular? ¿Aumenta o disminuye? Yo lo que quiero decir es que este vaso se va a dilatar. ¿Qué pasa con esta resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye y se dilata. Entonces aquí la resistencia disminuye. Esa es la única que la resistencia va a disminuir. En las demás van a aumentar. ¿Qué significa? Que todas otras van a ir respondiendo con vasoconstricción. Y en esta va a haber la vasodilatación. ¿Sí? El shock séptico que ustedes estaban mencionando en un inicio, ¿no? ¿Qué acontece? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Por qué habrá esa vasodilatación? ¿Qué será que dilata? La inflamación. ¿Recuerdan cuando les dije cuando usted tiene una herida, lesión, se vasodilata, está calientito, está hiperémico?
los vasos sanguíneos se han dilatado. En el shock séptico se vasodilata. ¿Por qué? Por los agentes, los microorganismos. Se vasodilata. ¿Y qué problema tiene el vasodilatar? Vamos a vasodilatar. ¿Qué pasa con las células endoteliales? Se vuelven permeables, se abren. ¿Y qué va a pasar con la sangre? Que así, miren, aquí estaba la sangre, la voy a dibujar aquí. La sangre parece poquito para este contenedor. Entonces se va a fugar y la sangre va a ser aún menor. ¿Sí? La volemia. ¿Sí? Pero la volemia está ahí, doctora, pero está fugándose. Entonces, dos parámetros importantes que ustedes tienen que diferenciar el shock es la resistencia vascular del cuerpo. ¿Cuándo está aumentada? Es de esos tres tipos que hemos visto: hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Y cuando se encuentra disminuido en el shock distributivo. Y dentro del shock distributivo tenemos otros elementos. Miren, tenemos al shock neurogénico, shock anafiláctico y al shock séptico. Ahora el shock séptico. Ahí también vamos a hablar un poquito de las guías. Antiguamente había otros términos. ¿Sí? Actualmente ya se manejan otros, va cambiando un poquito más, hay discrepancias. Nosotros vamos a mostrar eso de lo que realmente nos va a ir a hacer. ¿Sí? En el shock distributivo, que es neurogénico, ¿a qué se refiere? Ustedes saben que el sistema simpático y parasimpático existen en un equilibrio. Sus vasos sanguíneos en este momento, ¿cómo están? ¿Contraídos o dilatados? ¿Cómo está ganando de repente? ¿Siempre andan vasodilatados o siempre andan vasocontraídos? Doctor, estamos en un equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Estamos en un tono simpático. Hay un tono que se mantiene en todos nosotros. ¿Sí? Ese tono lo está manejando el sistema autónomo. ¿Sí? Es un equilibrio. ¿Qué pasará si el sistema simpático tú lo eliminas? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? ¿Se contrae más o se dilata más? Se dilata. Se dilata más. ¿Sí? Y eso justamente es lo que acontece aquí en el shock neurogénico. En aquellos accidentes, por ejemplo, de nervio espinal, donde se pierde el sistema autónomo, acontece eso. ¿Sí? ¿Cómo estaría la frecuencia cardíaca? ¿Aumentar o disminuir en esta persona que ha tenido una sección medular con un accidente? Si está segmentada, no el sistema simpático, el corazón ¿cómo está? Ahí vamos a tener una práctica, etc. En las otras vamos a tener una taquicardia compensatoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diciendo no hay sangre, se está perdiendo, lo estás eliminando, está obstruido y va a empezar una taquicardia justamente compensatoria. En este caso del simpático que lo estamos seccionando, ¿qué acontece? Vamos a tener una bradicardia. ¿Sí? Ahí tiene que ser nuestra sospecha. El paciente está bradicardia, ¿no? Y hemos hablado una también en un infarto. ¿Recuerdan que coronaria llega al nodo sinusal? La derecha. Si había una obstrucción de la coronaria derecha, ¿cómo iba a estar la frecuencia cardíaca? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida, porque no está irrigando al nodo sinusal, y el nodo sinusal es el marcapaso que inicia justamente los latidos, ¿no? ¿Qué más? En el shock anafiláctico, ¿por qué hay muchas personas que tienen una reacción a la picadura, por ejemplo, de una abeja? ¿No? Dicen, no me puedo acercar a este jardín porque yo tengo alergia a las abejas. Ya me ha picado alguna vez, me he puesto muy mal, no puedo acercar. ¿Qué pasa si tiene una picadura ahí de esta abeja? ¿Qué acontece? ¿Por qué no puede respirar la paciente? ¿Qué tiene que ver esto con el shock? Se dilatan los vasos, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la respiración? Doctora, si se dilata, usted dijo que se sale esto al exterior, al interior, al espacio intercelular. Va a generar un edema de glotis. Edema. Por esa vasodilatación que hay en estas regiones. Obviamente en el cuerpo también, pero lo que importa aquí es la respiratoria, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente ese shock anafiláctico. ¿Cómo está la resistencia en el shock anafiláctico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuida, se está fugando, está dilatado, todo eso, ¿no? Y después tenemos al shock séptico, que lo hemos mencionado brevemente hace un momento, que por el proceso infeccioso que tiene, o
atención a la respuesta exagerada, porque esa es la sepsis, chicos. ¿Alguna vez escuché decir qué es sepsis? Es una infección generalizada. Equivocado. Les van a mencionar eso una y otra vez, van a ver, no se fijan un poco las guías actualmente. Dicen, sepsis es una respuesta exagerada de nuestro organismo ante una infección. Puede ser virus, puede ser hongo, puede ser bacteria, etc. Una respuesta exagerada. ¿Por qué tú y yo que nos hemos internado en el hospital, a ella ya le están intubando, está grave? Siempre es lo mismo. Es que ella tenía una respuesta exagerada, está funcionando como una sepsis. Y cuando llegamos shock séptico, es una evolución de la sepsis que no mejora con un tratamiento, con la reposición polémica. Hay un lactato incrementado, ¿sí? ¿Qué saben sobre el lactato? Cuando generamos lactato, esto es muy interesante. Cuando no hay energía. Cuando no tenemos la respiración aeróbica, ¿sí? Perdimos la respiración aeróbica, perdiste sangre, perdiste oxígeno y ahora tu cuerpo se va a morir. No, vamos a recurrir a otra vía, la vía anaeróbica. En esta vía anaeróbica, ¿qué va a acontecer? Vamos a generar lactato. Y el lactato es un mal predictor, ¿sí? Ahora, algo interesante ya para casi terminar un poco este tema es, había un estudio que decía, hay una persona con 8 de lactato, imposible. Si de 2, 3 ya está muriendo, paciente crítico. ¿En qué momento han encontrado? Cuando hacía ejercicio físico. ¿Sí? Cuando hacemos ejercicio físico, sobre todo ese, lo que son pesas y todo esto, ¿qué genera? Así es rápido, pero estoy bien, doctor, estoy terminando, estoy feliz. Y mi paciente crítico aquí con lactato de 3, crítico. ¿Qué diferencia habrá? Entonces, que no nos podemos basar solo en medir lactato. Está 8 días, el paciente está crítico, está haciendo deporte, es una respuesta al deporte. En el otro caso es un paciente que estaba normal, ¿sí? Y ante toda esta respuesta, estos mecanismos de la pérdida de la respiración aeróbica, empezó a producir una respiración anaeróbica y empezó a producir mucho lactato. Mientras más lactato produzca, ¿qué significa? Que el paciente no se está oxigenando. ¿Sí? Obviamente que si lo están trayendo aquí, le has hecho una gasometría, estás viendo lactato, en ese momento tienes que actuar. ¿Qué vas a esperar? ¿Que el lactato aumente, disminuya, cuando esté mejorando? Está mejorando, no disminuye el lactato. ¿Qué vas a esperar? Que no aumente. ¿Sí? Que no aumente. Entonces, si tú estás manejando a tu paciente, lo estás mejorando, chicos, el lactato no ha subido. Está bien, está respondiendo. Y no nos vamos a basar sobre el lactato, esto es un poquito para adelantar un poco el tema, es que nos vamos a basar en otros parámetros. Un parámetro muy importante que nosotros tenemos que medir y que a veces muchos dicen, doctora, eso es sinónimo de shock hipovolémico. ¿Cuál de los signos vitales será? Cuando está muy bajo, muchos la presión arterial. ¿Sí? Doctora, la presión arterial está muy baja, él está con shock. Es como un dato que nos puede, pero algo recuerden, chicos, no significa siempre que estén en shock. ¿Sí? No significa que estén en shock. Entonces, una hipotensión sí nos puede reflejar un shock, pero no significa que es shock. Siempre tengan eso en cuenta, ¿sí? Entonces, esos parámetros los vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Eso de lactato también investiguen. Doctora, ¿cómo es eso de 8 de lactato y un lactato de 3 en un paciente internado en terapia? Es fatal, ¿no? Es en el momento en el que se está realizando. En el momento estás produciendo lactato, un ejercicio físico está, a diferencia de un paciente crítico, ¿no? Sí. Ahorita respondo a tu pregunta, vamos con tu colega. Sí. Que es lactato de 3, es algo crónico porque va haciendo una disminución de la oxígeno progresiva, simplemente porque el lactato va subiendo porque está en un estado basal, sería algo crónico y tiene que hacer un ejercicio algo duro. Ya su colega está mencionando, doctora, ¿hay alguna relación entre la aparición, que un lactato aparezca rápidamente y el otro sea progresivo? Realmente no, depende mucho de la velocidad a la que el paciente entre justamente en una disminución de la perfusión. Cuando tu paciente tiene una disminución de la perfusión,
sea por cualquier causa de las que estamos mencionando, no está llegando oxigenación a un tejido específico. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Está empezando a producir lactato como respuesta, ¿sí? En cambio, en aquella persona que hace ejercicio, como les decía, puede ser que recién esté empezando, bien lento, rápido, agudo, está produciendo ese lactato. Pero recuerden que ese lactato que estamos hablando es de forma fisiológica, ¿sí? Parece un poco increíble, el lactato de 8, ¿sí? Intenten buscar ese artículo, no sé por dónde estará, pero hay justamente eso. Puede ser que esté en cielo, no puede ser que esté libre. Lastimosamente, chicos, algunos artículos no están abiertos públicamente, no se pagan, ¿no? Pero aquí intentamos ver algunos bien resumiditos así como para pantallas, entonces seguramente investiguen más, ¿listo? Entonces, chicos, nos vamos a quedar aquí en tipos de shock, ¿listo? Y el día miércoles continuamos.